Muy buenos días, vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante en la salud pública. Yo sé que el enfoque es, digamos, la parte del laboratorio, pero les voy a decir unas generalidades para que nos coloquemos en contexto. Entonces, vamos a mirar el impacto en la salud pública de esta enfermedad. La primera consideración es que tengan presente que la osteoporosis es una enfermedad silente, ¿sí? Que si a la paciente le da dolor articular, que me duelen los músculos, que me duelen las piernas, eso no es osteoporosis. La osteoporosis es un diagnóstico densitométrico, ¿de acuerdo? Y clínicamente lo más importante es que se asocia a fracturas. Entonces, la primera consideración es que la osteoporosis es una enfermedad silente. Y resulta que 1 de cada 3 mujeres posmenopáusicas tendrán osteoporosis y los hombres tampoco se salvan. 1 de cada 5 hombres van a tener osteoporosis. Y el problema real, como les decía, era el riesgo de fracturas. La principal complicación es la fractura de cadera, pero la más frecuente es la fractura vertebral, ¿sí? Entonces, es la fractura de cadera la que nos va a dar más morbilidad, pero en frecuencia es la vertebral. Y ojo que un paciente que tenga osteoporosis y que se haya fracturado previamente, pues tiene un riesgo más aumentado de tener fracturas posteriores, entonces eso también hay que tenerlo presente. Y ustedes también saben, tenemos acá la geriatra, que los pacientes ancianos que se fracturan, por ejemplo, la cadera, van a tener mucha más mortalidad al año. Entonces, es un problema frecuente, es un problema de morbimortalidad importante y todos tenemos que estar muy familiarizados con esto. Recuerden, como nos han mostrado los estudios, que la osteoporosis es más prevalente con el aumento de la edad, es decir, que la edad es un factor de riesgo independiente para que el paciente presente osteoporosis. Y ojo, para el 2050, la población latinoamericana y asiática va a ser cuenta del 50% de los casos de osteoporosis. Entonces, como siempre digo, la osteoporosis, nos guste o no, es de todos los médicos, del médico general hacia todas las especialidades. Es una carga económica, no solamente por la parte diagnóstica de tratamiento, sino por la comorbilidad que esto va a ocasionar. Y acá hay una cosa muy grave: de cada 10 mujeres que se internan por una fractura claramente osteoporótica, solamente 2 van a recibir tratamiento, o sea que no estamos sensibilizados con el tema. Y lo peor es que esas 2 pacientes de cada 10 que se tratan dejan la terapia, son de pobre adherencia, entonces es un problema grande. Y es como la parte inicial que les quería contar. Vamos a empezar entonces con un caso clínico. Ustedes ven una paciente de 70 años, completamente sana, les cuenta que tiene una menopausia a los 51 años, no tiene otros factores de riesgo que ya vamos a mirar cuáles son, y es completamente asintomática. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿la paciente tiene riesgo con esta historia clínica de fracturarse, sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Tiene riesgo alto de fractura, sí o no? Sí. ¿Y quiénes dicen que no? Muy bien. Para esto contamos con una herramienta clínica, ¿sí?, que se llama el FRAX. ¿Ustedes conocen el FRAX? Bueno, ya les voy a contar más o menos qué es, que eso es una cosa muy sencilla, la pueden bajar en la aplicación del celular y es para que ustedes a cada mujer posmenopáusica que tengan le apliquen esta evaluación. Ustedes, cuando tengan un paciente de cualquier causa mayor posmenopáusica, vamos a mirar que el FRAX es solo para mujeres posmenopáusicas, no aplica para jóvenes ni para hombres, ni para niños obviamente. Ustedes con la historia clínica y el examen físico pueden determinar en esa paciente el riesgo de fracturas. Y miren los factores de riesgo independientes para osteoporosis: que el paciente esté fracturado previamente, eso lo deben preguntar, historia personal o familiar de fractura, que tenga un índice de masa corporal bajo, menor de 20, eso también se asocia a riesgo de fractura, que ya tenga una densitometría previa con baja masa ósea, que tenga ingesta activa de alcohol más de 2 unidades por día, ojo con eso porque eso es un factor de riesgo para osteoporosis, y el tabaquismo activo también. La deficiencia de vitamina D, la baja ingesta de calcio en la dieta. Se dice más o menos que una mujer posmenopáusica debe consumir entre 4 y 5 porciones de lácteos por día. Evidentemente el uso de corticosteroides, que ustedes saben que se asocia a baja masa ósea. Ser mujer también.
La menopausia prematura, ustedes deben preguntar siempre la fecha de última menstruación. Si la fecha de última menstruación es alrededor de los 40-45 años, esta paciente presenta una menopausia prematura y tiene un riesgo más aumentado de presentar osteoporosis. La artritis reumatoide, la artritis es un factor de riesgo per se, independientemente al uso de corticosteroides para osteoporosis y obviamente tener causas secundarias como el hipogonadismo. Este es el FRAX, yo no sé si alcanzan a ver, aquí está como el link para que lo puedan bajar o ustedes en el App Store si tienen forma de, en smartphone, pueden bajar la aplicación y ustedes lo pueden hacer muy sencillo. Mire que los factores que toma el FRAX es la edad del paciente, que eso ustedes lo sacan de la historia clínica, el género, el peso, la estatura y otros factores de riesgo. Si tuvo antecedentes de fractura en ella o en los padres, si fuma, si usa glucocorticoides, si tiene artritis, si tiene alguna causa secundaria o si tiene ingesta de alcohol. La densidad mineral ósea la pueden utilizar o no la pueden utilizar. Ustedes pueden calcular el FRAX con o sin la densitometría. Entonces, el FRAX tiene unas limitaciones muy importantes y es que en el estudio que se hizo para la aplicabilidad de esta herramienta solamente incluyeron mujeres posmenopáusicas, ojo, no es para hombres ni para premenopáusicas, y también en pacientes que no habían recibido tratamiento previo. Probablemente la reducción de estatura en los pacientes por fracturas vertebrales puede infraestimar el riesgo. Entonces uno utiliza en el FRAX la estatura que la paciente recuerde que tenía previamente. Y en nuestra paciente hicimos el FRAX y le da para fractura osteoporótica mayor 4.2% a 10 años y para fractura de cadera 1.5%. Esto, muchachos, realmente es un riesgo bajo. Cuando el FRAX es para determinar el riesgo que tiene el paciente de fractura a 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, si la fractura osteoporótica mayor tiene un riesgo mayor de 20%, nuestra paciente tiene 4.2, es un riesgo alto, es decir, que ella tiene bajo riesgo de fracturas mayores, y específicamente de cadera 1.5 y es alto riesgo mayor de 3. Entonces, miren que es una herramienta que ustedes pueden utilizar y que tienen que estar muy sensibilizados. Como ustedes pueden inferir, el FRAX tiene un problema grande, y es que ustedes pueden tener pacientes con osteoporosis de la columna y osteopenia de la cadera, entonces puede infraestimar el riesgo en estos pacientes y algunos software, por ejemplo en la Clínica de las Américas, que sé que sí lo tiene, también incluyen el TBS, que es el puntaje del hueso trabecular, porque recuerden que el hueso trabecular está en columna, del E1 al E4. Entonces, esa es una cosa adicional que podemos medir en estos pacientes para determinar el riesgo. Entonces, tenemos una paciente saludable, que sí es posmenopáusica de 70 años, y por el FRAX clínico le da un puntaje bajo para fracturas. Aún así, ¿ustedes creen que la paciente tiene indicación de hacer una densitometría o no? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que sí? No. ¿Y quiénes dicen que no? No sabe, no responde. Bueno, entonces, estas son las indicaciones de realizar densitometría. La densitometría se realiza en mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años, eso es tamización universal, y en hombres mayores de 70. Ojo que hay una práctica que no es adecuada y es mandar densitometrías a mujeres de 50 años que porque ya dejaron de menstruar, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué, eso es más que todo como por la curva de descenso de la densidad mineral ósea, entonces la guía es muy clara, más de 65 en mujeres, más de 70 en hombres. Se hace en mujeres de menos de 65 años o en hombres menores cuando hay factores de riesgo, por ejemplo un paciente que tenga un hipogonadismo por cualquier causa, eso es un factor de riesgo de osteoporosis. Un paciente que use glucocorticoides por una artritis, por ejemplo, en esos pacientes podemos hacer la densitometría previamente. Entonces, nuestra paciente por FRAX nos da de bajo riesgo, pero por edad le debemos hacer tamización con densitometría. Y esto es lo que les venía diciendo. A los 50 años generalmente es la edad normal de menopausia, pero miren que el pico de caída de la densidad mineral ósea no está tan grave hasta que la paciente cumple 60 años. Entonces, generalmente uno espera entre 10 y 15 años de la fecha de última menstruación para empezar con la tamización de la densitometría. Y eso es porque las terapias para osteoporosis tienen unos tiempos limitados. Tenemos pacientes sin indicación de tratamiento que han tenido tratamiento, por ejemplo, con bifosfonatos, con alendronato, desde los 47 años,
y los bifosfonatos se pueden dar solamente hasta 10 años. Entonces la paciente que de 47 años tenía de pronto una osteopenia fisiológica, digámoslo así, a los 57 se gastó la herramienta terapéutica y tenemos que pasar a unas opciones más avanzadas porque no hicimos bien la tamización. ¿Ustedes saben qué es el T-score y el Z-score? Bueno, el T-score es comparar la densidad mineral ósea del paciente con un adulto joven saludable entre 20 y 39 años. Las tablas son estándar, entonces se compara con adultos jóvenes. Y el Z-score con adultos de la misma edad y género, ¿de acuerdo? Esto tiene unas implicaciones muy importantes. El T-score es el que se utiliza para el diagnóstico de las mujeres posmenopáusicas y el Z-score tiene una utilidad especial y es que es para determinar densidad mineral ósea en mujeres premenopáusicas y en pacientes que tengan osteoporosis de causa secundaria, donde el laboratorio pues va a ser muy importante. El T-score es el utilizado por la OMS, como les decía, en el diagnóstico de la mujer postmenopáusica. La densidad mineral ósea normal por T-score es de -1 hacia abajo. Osteopenia es de -1 a menos 2,5 y de menos 2,5 hacia arriba es osteoporosis. Entre más alto, entre más negativo sea el T-score, peor está la paciente. ¿Sí? Es peor tener -3 a menos 2,5, ¿de acuerdo? Ese es el que utilizamos entonces para el diagnóstico, pero también podemos hacer diagnósticos sin tener la densitometría. Si yo tengo un paciente con una fractura por fragilidad, eso ya me hace diagnóstico de osteoporosis. Y también si yo tengo un paciente con osteopenia y un FRAX alto, de alto riesgo para fractura, yo debo empezar el tratamiento así por densitometría no me dé en rango de osteoporosis. Y el Z-score, como les decía, es comparar la densidad mineral ósea del paciente con alguien de su mismo género y de su misma edad. Cuando tenemos una paciente, es otra práctica inadecuada, que por ejemplo ustedes ven que en el Éxito les hacen la densitometría con un dedito, con el calcáneo, con cualquier cosa, llegan las pacientes ahí y le mandamos una densitometría de forma inadecuada en un paciente joven sin factores de riesgo. Si el paciente joven, a mí la densitometría me sirve para decir que tengo baja masa ósea de acuerdo al Z-score, no el T-score, ¿sí? Y digo que tengo baja masa ósea si es menor de -2 en el Z-score, pero esto no quiere decir que la paciente tenga osteoporosis, simplemente pone en la historia clínica que tiene baja masa ósea. Osteoporosis en una mujer premenopáusica es tener este criterio densitométrico más fracturas, por ejemplo, o más una causa secundaria, por ejemplo un lupus con uso crónico de esteroides. Entonces esta es la utilidad. Y otra cosa muy importante es que esto se tienen que fijar bastante, porque si en una mujer posmenopáusica el Z-score está en -2 hacia abajo, está más negativo que este número, me obliga a buscar causas secundarias. Bueno, entonces esta es la densitometría de la paciente. Como ven acá, en la parte lumbar siempre miramos L1 a L4, como vemos aquí señalado, ¿sí? Es importante que las vértebras entre sí no tengan más de una desviación estándar de diferencia, porque esa vértebra la tendría que excluir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si aquí en L1 no tuviera -4.3, sino que tuviera -2, esa vértebra la excluyo y yo tomaría de L2 a L4. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿esta paciente tiene o no tiene osteoporosis de la columna? Tiene un T-score de -4.6, o sea que tiene una osteoporosis severa, ¿cierto? Y miren el Z-score, -2.4. Entonces, cuando el Z-score está menor de -2, ustedes se tienen que apoyar del laboratorio, porque algo, está bien que esta paciente es posmenopáusica, pero algo en esta señora que es de bajo riesgo no está bien, ¿cierto? Miren la cadera, en la cadera tenemos un T-score de -2.1 que estaría en rango de osteopenia, ¿sí? Y el Z-score de esa paciente es de -0.1, que sería como lo esperado en una mujer posmenopáusica. Se parece más esta parte en cadera a lo que yo espero en una paciente posmenopáusica. Ojo, el Z-score les tiene que obligar a ustedes a buscar una causa secundaria adicional en los pacientes. Y en el antebrazo miramos el radio 33. El radio 33 tiene hueso cortical, que es este del antebrazo, y el hueso cortical se afecta específicamente cuando hay osteoporosis en este lado por hiperparatiroidismo primario.
O sea que una paciente que tenga osteoporosis en el antebrazo, ustedes tienen que medir la PTH, porque probablemente tenga algo adicional acá. Como les decía, entonces, pensar siempre en causas secundarias, descartar que el paciente tenga fracturas vertebrales, y vamos a hablar un poquito más adelante de los marcadores de recambio óseo. Las causas secundarias, como les decía, son muy variadas, y miren también la parte de los medicamentos. Los antiácidos en uso crónico, los anticoagulantes, anticonvulsivantes, la ciclosporina, los glucocorticoides, el litio en pacientes con trastorno bipolar, la nutrición parenteral, por ejemplo, en pacientes con hospitalizaciones prolongadas en UCI, los inhibidores de bomba de protones usados crónicamente, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pueden asociarse a densidad mineral ósea baja. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, entonces siempre tener una historia clínica muy completa en pacientes, por ejemplo, psiquiátricos, el tamoxifeno y, ojo, respecto también a lo que veíamos en la charla anterior, el exceso de hormona tiroidea. Cuando yo tengo un paciente sobremedicado con levotiroxina, la levotiroxina en el hueso lo que hace es causar osteoporosis, aumenta el recambio óseo de estos pacientes. En nuestra paciente entonces es obligatorio revisar el hemograma completo. Recuerden, por ejemplo, que el mieloma múltiple es una causa de osteoporosis secundaria, entonces tengo que tener presente en pacientes de edad avanzada que no tengan anemia. El calcio. Si yo tengo un calcio elevado en esta paciente, por ejemplo, me debe obligar a pensar en hiperparatiroidismo primario. Tengo que medir el fósforo. La creatinina tiene varias implicaciones, y es porque la falla renal puede dar enfermedad ósea y porque la falla renal puede contraindicar ciertos medicamentos. La TSH, porque el hipertiroidismo, como les mencionaba, causa osteoporosis secundaria. Tengo que medir transaminasas porque las hepatopatías se asocian también a osteoporosis, fosfatasa alcalina y vitamina D. Opcional, PTH cuando tengo el calcio elevado. La calciuria en 24 horas es supremamente importante en el estudio inicial de osteoporosis, porque, por ejemplo, si yo tengo un calcio urinario elevado, el paciente puede tener una hipercalciuria idiopática, o sea que me está botando mucho calcio, y esa puede ser la causa de la osteoporosis en el paciente. Y si el calcio, por ejemplo, está menor de 100, así no tenga el resultado de vitamina D, me habla que el paciente tiene una deficiencia de vitamina D, y recuerden que la deficiencia de vitamina D da baja masa ósea. La electroforesis de proteínas, si tengo un paciente, por ejemplo, con anemia, con falla renal, con osteoporosis de una edad avanzada, eso me hace pensar en un probable mieloma múltiple. Los anticuerpos séricos celíacos, si se sospecha malabsorción. Si tengo un estigma de enfermedad de Cushing, recuerden que el Cushing también es una causa secundaria de densidad mineral ósea baja. Y más raro, triptasa sérica. Como la artritis reumatoide también es una causa independiente de osteoporosis, debo hacer los estudios específicos para esta entidad. Les cuento, no tengo acá la diapositiva, pero es un caso real, es la mamá de una ginecóloga. Esta paciente se le hicieron estudios y tiene una paratormona alta, tiene una adenoma de paratiroides, entonces eso explica el Z-score de la paciente y el compromiso tan severo que tiene en el antebrazo. La señora fue llevada a cirugía y se espera que la densidad mineral ósea en la paciente mejore. Entonces, ojo que no es todo posmenopausia, siempre me baso en la densitometría y en los estudios para mirar qué cosa adicional puedo hacer. Si el paciente me refiere que ha perdido más de 4 centímetros de estatura, tengo la obligación de mirar cómo está la columna. Entonces, pregunten por favor cuánto medía antes, tómense el tiempo para medir el paciente y le hacen por favor radiografía de columna. Y si tiene fracturas, pues hay unos tratamientos específicos para estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de estos pacientes? Básicamente que el paciente no se fracture, que no tenga limitaciones físicas por dolor y que su funcionalidad mejore. Siempre tenemos que tener unos niveles de vitamina D adecuados, más o menos entre 30 y 50 nanogramos por mililitro, siempre. En osteoporosis esto es vital en los pacientes. Que tenga una ingesta adecuada de calcio y que obviamente suspenda los factores modificables, pues que no fume, que no tome cigarrillo y que haga ejercicio el paciente. Esto es lo que les decía, de 30 a 50 es el valor que yo necesito para osteoporosis, de 20 a 30 yo digo que hay una insuficiencia de vitamina D y la debo reponer, y menor de 20 tengo deficiencia. Las recomendaciones de calcio, como les decía, que son muy importantes, y determinar a quién le doy tratamiento.
Tratamiento se le da a las pacientes que tengan un T-score de menos 2,5 en cualquier parte, o en columna, o en cadera, o en antebrazo, que tengan diagnóstico densitométrico, o que tengan un diagnóstico de densidad mineral ósea baja con osteopenia, pero con un FRAX elevado, o que ya se hayan fracturado. Acá también les quiero hacer como un avisito parroquial. Recuerden que el tratamiento de osteoporosis se divide en amplio espectro y espectro reducido. Cuando yo digo que un tratamiento es de espectro reducido, es generalmente que me mejora solamente la densidad en la columna. De espectro amplio es de columna y cadera. El ivandronato es de espectro reducido, o sea, usted le protege la columna, pero no la cadera. Yo particularmente creo que este es un medicamento que no se debería usar, porque usted no puede proteger el riesgo de fracturas vertebrales si la cadera es lo que menos se da, sí, pero lo que más morbimortalidad da, ¿sí? Y otro aspecto reducido sería el teriparatide, que es el forteo, no sé si de pronto lo han escuchado, que ese tiene más impacto en la columna y es muy bueno en los pacientes que están fracturados porque además mejora mucho el dolor. Bueno, antes de aplicar bifosfonatos, nuevamente el laboratorio es importante. Los bifosfonatos pueden dar hipocalcemia y están contraindicados en falla renal. Si ustedes tienen un paciente que se le va a aplicar, por ejemplo, ácido zoledrónico, siempre tienen que medir calcio y creatinina. Corregir esto antes de hacer la aplicación del medicamento. El teriparatide, que es el forteo, es hormona paratiroidea recombinante humana. Ustedes se van a preguntar por qué si yo estoy diciendo que la PTH da osteoporosis, entonces ¿por qué dar PTH recombinante me la puede mejorar? Y eso es por la forma de administración. Nuestro cuerpo produce PTH de una manera cíclica, mientras que la PTH recombinante se da todos los días de una manera más continua. Entonces por eso es su acción. Se da es un medicamento inyectado, 20 microgramos diarios es la dosis y se da máximo por 2 años. Nuevamente el laboratorio es importante, como es PTH recombinante, está contraindicado en pacientes que tengan hiperparatiroidismo. Entonces miren que nuestra paciente era una candidata ideal porque tenía más compromiso en columna, pero está contraindicado porque tiene un hiperparatiroidismo de base. Entonces esa es como la importancia del laboratorio acá. Bueno, hay un medicamento muy interesante, es un anticuerpo monoclonal, se llama el denosumab. Recuerdan que el osteoblasto es formador de hueso y el osteoclasto se encarga de la resorción ósea. El osteoclasto tiene, si ven aquí en la celulita, tiene unos receptores que se llaman RANK y hay una molécula que se llama el RANK ligando, ¿sí? Y lo que hace el RANK ligando al unirse al RANK es estimular los osteoclastos. Este medicamento lo que hace, el denosumab, es bloquear esa unión para que el osteoclasto no se active y finalmente esto lo que va a producir es que haya una inhibición de la resorción ósea y un aumento de la formación de hueso. Este medicamento es bien interesante porque se puede dar en pacientes que tienen contraindicación a bifosfonatos por falla renal. Este no tiene nada que ver con el riñón, pero también puede causar hipocalcemia, entonces siempre tenemos que tener unos niveles de calcio normales antes de dar este medicamento. Y a largo plazo recuerden que la densitometría ósea se hace cada 2 años. Si la hacemos antes es porque el paciente tenga una condición que lo precipite, ¿sí? Que estemos siguiendo una causa secundaria, pero en las mujeres posmenopáusicas, que son la gran mayoría, se hace cada 2 años. Cada año no tiene utilidad. Y los marcadores de recambio óseo pues son muy importantes porque nos pueden identificar los pacientes de más alto riesgo de fractura. Si estos marcadores están 1.5 veces por encima del rango de referencia, pueden indicar que el paciente también tiene una condición secundaria como un mieloma múltiple, como metástasis, enfermedad renal, hiperparatiroidismo, tirotoxicosis o una fractura. También son importantes para determinar si el paciente es adherente a los bifosfonatos orales. Uno puede empezar, por ejemplo, al endronato. Hoy, a los 3 meses le mido los marcadores de resorción ósea y tiene que haber una reducción en los marcadores porque eso me indica que el paciente sí se está tomando el medicamento. Recuerden que al principio les decía que las pacientes no se toman la medicación porque eso tiene muchos efectos gastrointestinales, sobre todo los bifosfonatos tomados. Y un tratamiento exitoso se define como una densidad mineral ósea que incremente o esté estable. Entonces, ojo con ese concepto porque muchas veces uno recibe pacientes que lo buscan a uno porque el médico de atención primaria le dice que está súper mal de la osteoporosis,
Pero si recuerdan la curva que les mostré de densidad mineral ósea, solamente por el pasar de los años la paciente va a perder masa ósea. Entonces, si permanece estable en el tiempo, ese es un tratamiento que es exitoso. No necesariamente tiene que haber aumento, sino que permanezca estable. Que los marcadores de recambio óseo caigan un 50% también se considera un tratamiento estable, y revalorar causas secundarias cuando esto pues no se da en el seguimiento. Bueno, recuerden lo que les decía al principio, si yo hago un diagnóstico inadecuado y doy un tratamiento inadecuado, me gasto los bifosfonatos. Los bifosfonatos se pueden dar solamente por 10 años, el teriparatide se puede dar por 2 años y el denosumab hasta ahora por otros 10 años. Entonces, si yo adelanto una terapia en una paciente que no tiene indicación y me gasto todos los tratamientos, ¿qué voy a hacer cuando tenga 75, 80 años? ¿Cierto? Entonces, esa es como la razón por la que tenemos que ser muy prudentes con la tamización y tener los criterios claros, como les mostré anteriormente. Y muy importante, ustedes cuando deben remitir un paciente para el estudio por el especialista es cuando ustedes encuentren que el paciente está fracturado con una densidad mineral ósea normal. Entonces, eso nos implica hacer unos estudios adicionales y lo deben remitir. Cuando el paciente se fracture sin encontrar la causa, cuando tenga una osteoporosis severa y que ustedes ya le hayan encontrado una causa secundaria, una osteoporosis, un hiperparatiroidismo como en el caso de nuestra paciente, o alguna comorbilidad que complique el manejo como la falla renal crónica, donde yo ya tengo que utilizar otros medicamentos como el denosumab. Recordar que la prevención de fracturas, para terminar, es el objetivo primario y que esto es una patología de médico general. O sea, los pacientes que ya llegan al especialista son los pacientes que ya ustedes le encontraron la causa secundaria. Entonces es obligatorio, por el impacto que tiene esto, que ustedes tengan claridad en esto. La densitometría se hace en mujeres mayores de 65 años y en hombres mayores de 70. Y de acuerdo a las características que yo encuentre en el examen físico, en la historia clínica y en las características densitométricas como en nuestra paciente, me apoyo del laboratorio. La terapia no farmacológica es súper importante, que el paciente deje de fumar, que el paciente no consuma licor, que el paciente haga ejercicio. La sarcopenia también se asocia a aumento de fracturas, que el paciente tenga buena ingesta de vitamina D y de calcio. Y recordar las medicaciones de amplio espectro. Recuerden que el ibandronato no protege contra las fracturas de cadera. Entonces ustedes están de pronto dando terapias, gastándose el tiempo de los bifosfonatos y el paciente después llega fracturado de la caderita. Recordar también el tiempo máximo para el teriparatide, que son 2 años, que el tratamiento exitoso no necesariamente es ganar, puede ser que el paciente tenga una densidad mineral estable y ya saben cuándo deben remitir. Muchísimas gracias.